chicos, con todos ustedes, hoy tenemos el curso de geometría. El tema de hoy, relaciones entre áreas. Entonces, para empezar, tenemos lo siguiente. Me dice, relación entre áreas de regiones triangulares. Si dos triángulos tienen la misma altura o alturas congruentes, entonces el área de sus regiones son proporcionales a sus bases. Por lo tanto, digamos, si aquí tenemos altura h en este triángulo acutángulo, ¿cierto? Y también altura h en este triángulo obtusángulo, ¿qué va a pasar? La área del primer triángulo va a estar en proporción, ¿no es cierto?, al área del segundo triángulo. Entonces, área del primer triángulo es como el área del segundo triángulo, como A es a B. ¿Listo? Por lo tanto, según lo que viene a ser esta relación, se llega a la siguiente conclusión. Por ejemplo, si tenemos, ¿cierto?, este triángulo aquí, dividido en dos regiones, S1 y S2, ¿qué va a pasar? Va a estar en proporción de S1 es como S2, como A es a B. Entonces, S1 es a S2 como A es a B. Siguiente, dice, si los triángulos son semejantes, entonces el área de sus regiones son proporcionales a los cuadrados de sus elementos homólogos. Ya, listo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Este triángulo es semejante a este otro triángulo, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo me doy cuenta que son semejantes? Aquí en este caso son el caso ala, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. L está en proporción de A. Por lo tanto, sus áreas S1, empezamos de aquí, de la derecha, ¿no es cierto? S1 es a S2 como A al cuadrado es a L al cuadrado. En el caso que tengamos semejanza por otro caso, por ejemplo, acá puede ser también caso triple L, ¿no es cierto? ¿Qué casos tenemos? Caso ala, el caso lal y el triple L, ¿no es cierto? Entonces, cual sea de los casos que tengamos semejanza, vamos a aplicar esta forma, que S1 es a S2 como A al cuadrado es a L al cuadrado, ¿ya? Entonces sus áreas están en proporción a sus lados homólogos al cuadrado. Siguiente. Aquí tenemos lo siguiente. Dice, si dos triángulos tienen un ángulo congruente o un ángulo suplementario, entonces las áreas de sus regiones triangulares son proporcionales al producto de los lados que forman dicho ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Tenemos C alfa A. ¿Con qué área? S1. Y de la misma forma tenemos D alfa y T, ¿no es cierto? Con representado por área S2. Entonces, ya tenemos dos ángulos iguales. Por lo tanto, su área en qué va a estar en la misma proporción, ¿no es cierto? S1 es a S2 como AC es a DT. Siguiente caso, si son suplementarios, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir suplementarios? Que suman 180. Entonces, ¿qué va a pasar? De la misma forma, vamos a tener que sus áreas van a ser en la misma proporción, ¿no es cierto? Que la multiplicación de sus lados. Entonces, S1, aquí tenemos S1 a la izquierda, ¿no es cierto? Es a S
diré S3 es a S4 como A por B es a M por N. ¿De dónde sale todo esto? De la fórmula, ¿no es cierto? Del área. Área que es igual a uno de sus lados, por ejemplo, A, en este caso A por C por el seno del ángulo. Si nosotros despejamos seno del ángulo y las áreas, vamos a tener al final esta relación y esta relación. Y como son suplementarios, digamos aquí en el segundo caso, también van a ser ¿qué cosa? Va a ser la misma proporción. Entonces, ¿de dónde nacen estas dos fórmulas? Del área. ¿De qué? Del triángulo. De la multiplicación de sus lados por el seno del ángulo sobre 2. Listo. De ahí sale eso. Aplicaciones, dice. Si BM es mediana, ¿qué va a pasar? Áreas iguales. Si tenemos de esta forma que A es igual a A, si tenemos el baricentro, entonces, baricentro, ¿qué es? El punto donde se intersectan las medianas, ¿cierto? Entonces, sus áreas que vienen a ser todas iguales. ¿Listo? Siguiente, ¿qué vamos a tener? Entonces, aquí, punto 3. Si dividimos, nuevamente, si unimos el punto de las medianas, ¿qué vamos a tener? 4 regiones, A, B, C y D, de los cuales también vienen a ser todos iguales. Ahora tenemos el paralelogramo, ¿no es cierto? También dividimos a través de una diagonal y ¿qué va a pasar? Sus áreas también son iguales. En el siguiente paralelogramo, si encontramos un punto P dentro de BC, un punto P cualquiera, ¿no es cierto? Que viene a ser el área, dice, el área del triángulo va a ser la mitad del área del paralelogramo. Siguiente, en todo cuadrilátero, dice. Ahora que tenemos aquí cuadrilátero. Punto medio, punto medio, punto medio y punto medio. Entonces, la intersección, bueno, la unión de todos los puntos medios que forma este otro cuadrilátero, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ser eso? La mitad del área total. Siguiente, dice, en todo cuadrilátero tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Si digamos, trazamos las dos diagonales del cuadrilátero, ¿qué va a pasar? Que el área de los lados opuestos va a ser igual a la multiplicación del área de los otros dos lados opuestos. ¿Listo? Siguiente que tenemos en todo trapecio. Trapecio de la siguiente forma, ¿no es cierto? Cuando sus dos bases, cuando vienen a ser la base mayor y la base menor paralelas, ¿no es cierto? Si digamos, unimos, trazamos las diagonales que va a formarse aquí, el área S1 y el área S2. Por lo tanto, ambas áreas que vienen a ser iguales. Ahora aquí, en todo trapecio, dice, vamos a tener, si encontramos un punto medio, ¿no es cierto? Dentro de lo que viene a ser el trapecio, de uno de sus lados laterales, y al unirlo con estos vértices de aquí, A y B, que se forma un triángulo. Por lo tanto, el área de ese triángulo que viene a ser la mitad del área total. Listo, continuamos a ver. Empezamos con las preguntas, ¿ya? Ejercicios tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, dice, a ver,